Hola amigos, bienvenidos a otro programa de conversaciones en movimiento. Hoy ya próximos a la celebración de la Navidad en todas partes del mundo, el natalicio de Jesús, 24 de diciembre. No se sabe si fue ese día, pero ese día se celebra. En esa época se usaba otro calendario. Así que, pero bueno, estamos cumpliendo con un ritual que es muy bello y que evidentemente nos llena a todos de gran felicidad. Hoy es día domingo 22 de diciembre del año 2024. Un año bastante prometedor en virtud de los múltiples desarrollos tecnológicos que se han realizado en diferentes áreas del conocimiento científico, en medicina, en biología, en informática, etc. Ha sido, por otra parte, un año políticamente controversial, dos importantes guerras y muchos otros conflictos por la lucha del poder y de los territorios. A pesar de todos los avances que hemos hecho en materia de derechos humanos y de mejoramiento de la calidad de vida, de la higiene, de la educación, seguimos siendo bastante tribalistas y seguimos peleando y matándonos por cosas que han estado vinculadas a la civilización humana desde sus inicios. La pelea por el territorio, sobre todo por el territorio ajeno, o la defensa del territorio propio, el abuso, la esclavitud, el tráfico de personas, todo eso sigue siendo todavía asombrosamente presente, aún tomando en cuenta todos los avances que se han hecho. Yo diría que ha sido el año de la desinformación, porque nunca antes había habido tantas fuentes no dedicadas a informar, sino a confundir y a desinformar. En el pasado, la desinformación era un proceso menos evidente, ¿no? Lo llamábamos la propaganda, y usualmente se hacía a través de los medios impresos y radiales, ¿no? Después vino la desinformación televisiva, pero nunca como ahora, cuando cualquier persona con un teléfono puede crear una noticia falsa y difundirla con gran efectividad por todo el planeta sin que esa información tenga ningún sostén en la realidad, lo cual nos hace evidente la tremenda posibilidad de complicarnos tomando decisiones sobre aparentes informaciones que parecen ser verdad pero que no son verdad. Y este año pues se ha sumado a esa tremenda capacidad de desinformación la parte audiovisual por inteligencia artificial, la cual puede crear imágenes de personas que no existen o de personas que sí existen diciendo y haciendo cosas que no hicieron. Y eso por supuesto que contribuye a esta mezcolanza de opiniones que existe y donde uno no sabe en realidad a ciencia cierta quién está diciendo la verdad y quién no. O sea que esas es otras cosas que me ha hecho reflexionar mucho sobre este año. En particular en el área de la salud. Yo no creo que en toda mi historia de tratar de ser un divulgador de temas de salud y tecnología yo haya visto tantas fuentes haciendo lo mismo que yo he tratado de hacer en lo mejor de mis capacidades, pero esta vez en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. En el mundo científico uno se cuida mucho de no meterse en áreas donde uno no domina el tema, porque a los ojos de nuestros pares se ve rapidito cuando alguien es un charlatán y está diciendo cosas que no tienen ningún sentido.
Pero en este mundo de los medios de internet, donde cualquiera crea un blog, cualquiera crea un canal de YouTube, cualquiera se sienta detrás de un escritorio, se pone o no se pone una bata de médico, ya ni siquiera eso es necesario, y empieza a hablar de temas de salud. Muchas veces las cosas que dicen no son falsas, son ciertas, pero sí hay una diferencia fundamental entre alguien que ha estudiado algo y alguien que lo que se ha leído es un artículo de algo. Y tiene que ver mucho con el contexto. Cuando apareció Google y la gente empezó a consultar Dr. Google, que era a preguntarle a Google sobre los problemas de salud que tenían, yo noté algo interesante. Fue cómo las personas leyendo artículos perfectamente entendibles y claros, la interpretación que ellos le daban eran totalmente diferentes a la que los médicos le dábamos. Y me preguntaba, ¿pero por qué? Porque si el artículo está claro en que esto se debe interpretar de esta manera, estas personas lo ven de otra manera. Y la única explicación, y la que tengo todavía, es de que cuando uno lee un artículo y uno no tiene el contexto fundamental que soporta lo que uno está leyendo, uno puede no entender o entender equivocadamente lo que el texto dice. Es un poco como cuando, me imagino que le pasará también a los abogados, ¿no? Que uno lee una cláusula de un contrato y cree que la entiende, pero cuando se la lee el abogado y le explica la significación de esa cláusula, uno se da cuenta de que no la había entendido al principio. Es la suerte de no solamente el manejo del lenguaje y del léxico, sino que para alguno va a estudiar algo. Y el estudio de algo se hace en forma progresiva. A uno no lo sueltan del primer día a estudiar una enfermedad, porque le pasaría lo mismo que le pasa a la gente cuando entran en Google y de repente dicen, déjame leer sobre lupus, porque el doctor me dijo que yo tengo lupus. Y entonces empiezan a ver un artículo de lupus y o no entienden nada o entienden muchas cosas mal entendidas. Y la razón de por qué las entienden mal es porque de igual manera si uno el primer año de medicina le pusiera un artículo de lupus por delante, uno tampoco lo entendería. Uno lo empieza a entender después que uno tiene 3 o 4 años estudiando los tejidos, estudiando el sistema inmunológico, estudiando la anatomía, estudiando las diferentes estructuras donde el lupus se manifiesta, estudiando los mecanismos de control fisiológico y fisiopatológico, que es cómo funciona la fisiología. La fisiología es el funcionamiento de los órganos y la fisiopatología es el funcionamiento anormal de los órganos. Entonces eso es importantísimo, porque hasta que uno no entiende esos aspectos, todas las enfermedades para uno son simplemente detalles que no los entiende uno a cabalidad. Por eso los médicos se consideran que deben estudiar las materias fundamentales para que ellos puedan entender y tener lo que se llama un criterio médico. Y ese criterio médico no lo tiene alguien leyendo un artículo en Google. Y cuando eso comenzó, entonces empezó uno a ver personas que a medida que leían más se confundían más. O sea, es curioso porque el proceso de la lectura debería aclarar cosas. Cuando las personas se confunden más mientras más leen, solo puede significar que o no entienden lo que están leyendo, o al no tener los bloques fundamentales de interpretación, lo que se llama el criterio, pues evidentemente pues, les cuesta mucho
entender el marco en el cual está escrito el artículo. A tal punto de que en mi condición de docente ocasional de mi familia y de mis amigos, parte de mi trabajo en muchos aspectos fue interpretarles a ellos lo que ellos estaban leyendo, ponérselos en contexto. Y entonces ahí sí decía, sí, entiendo ahora lo que es. Entonces lo mismo pasa con estos comunicadores pseudomédicos que piensan que porque leen un artículo o ven un video en YouTube, ya entienden de qué se trata. Y ya le dan explicaciones. Y ya le dan una serie de matices interpretativos que no están en el material original y que son inventos de ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta, las personas que han sido educadas para eso, que la persona carece de conocimientos fundamentales. De que lo que tiene es... A unos que les pasa mucho eso es a los periodistas. Los periodistas, cuando lo entrevistan a uno, ellos buscan es el artículo periodístico, un artículo breve, sencillo, que vaya al punto, etc., ¿no? Pero muchos de ellos quieren lucirse y no solamente se limitan a escribir lo que uno dijo, sino a experimentar con el lenguaje y poner cosas que uno no dijo, pero ponerlas en un contexto científico o pseudocientífico, por decirlo de esa manera. Yo recuerdo una anécdota que me pasó con un colega en Venezuela, recién llegado yo, venía de Estados Unidos, venía experto en el área mía, y me presentan a este colega que me causó una muy buena impresión. Él también estaba trabajando en esa misma área, en el área de vasculatura y en el área de circulación. Y un día veo yo un artículo de prensa en una entrevista que le hicieron a él, y yo digo, pues esto no puede ser, yo no puedo creer que este profesional haya dicho esto. ¿Qué locura es esta? Esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, lejos de dejar eso así, me llamó la atención cómo un profesional brillante pudiera haberle dicho eso a la prensa. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que tú vengas a decir esto? Me dijo, José, es que yo no dije eso. Eso lo dijo el periodista. Yo no dije nunca eso. ¿Cómo voy a decir yo eso? Yo dije otras cosas y él interpretó eso, ¿no? Entonces me dijo una cosa que me ha servido mucho. Me dijo, ten mucho cuidado con las entrevistas y los periodistas, porque ellos a veces hacen un uso creativo de lo que tú dices y te lo endosan a ti. Y como te pasó a ti, que tienes la impresión de que yo cometí un error en lo que dijo, le puede pasar a muchas personas. Entonces, a veces los periodistas se exceden eso. Por eso es que el periodismo científico es una especialidad. En otras palabras, las personas que cubren las fuentes científicas se les pide que obtengan ciertos fundamentos científicos que les permitan escribir mejores artículos, o que se ciñan estrictamente a lo que el profesional de la ciencia dijo. Me gusta mucho un website que tiene muchos artículos científicos que se llamaba WebMD. Y cuando yo empecé a leer artículos en WebMD, vi que todos los artículos decían, escrito por fulanito de tal, que era un periodista, y decía, verificado por el doctor tal. En otras palabras, el periodista lo escribía y el doctor corregía el artículo si había alguna cosa que era equivocada, para que el artículo no fuera mal interpretado. Y dije, fíjate, esta revista o este portal resolvió el problema, ¿no? No dejar solamente a criterio propio del periodista la veracidad de un artículo científico, sino de pedir que una persona, en este caso un médico responsable de esto, lo edite y le diga, mira, muy buena tu artículo, muy entretenido,
muy ilustrativo, pero esto que tú estás diciendo aquí es mentira. Entonces eso es importante. Y eso es en realidad lo que quería hablar un poco sobre la desinformación médico-científica, que ha alcanzado proporciones asombrosas, ¿no? Uno de las mortificaciones que yo tengo con frecuencia es la crítica de que le hacen a la ciencia, de que la ciencia se equivoca. Bueno, pero es que la ciencia también se equivoca. Es que ese precisamente es el trabajo de la ciencia. La ciencia nunca ha dicho que tiene toda la verdad. Es más, los que no han nunca o estudiado o practicado la idea de hacer, aunque sea un método científico sencillo para un proyecto, que como les digo, comienza por la observación de un fenómeno, la formulación de una hipótesis que explique el fenómeno, la creación de un experimento que permita comprobar la hipótesis, y bueno, el análisis subsiguiente y toda la revisión de los resultados, y siempre con la premisa de probar que uno, el investigador, está equivocado, bajo la sensación de que si uno abusa de todas las formas y maneras de concebir que te equivocaste y todavía los resultados son inobjetables, es porque deben ser reales. En otras palabras, el investigador natural, lo que nos enseñan a los que tratamos de hacer ciencia o hicimos ciencia en el pasado, es eso. Tú tienes que ser el peor crítico de tu trabajo. Defender tu trabajo no significa mentirte a ti mismo y crear datos falsos. Significa que una vez que tú hayas hecho una exhausta revisión de tus resultados, explicando de cualquier otra forma que la hipótesis no es correcta, por otras razones, si aún así tú confías en esos resultados, entonces si tú sales a defender tu hipótesis o tu teoría, como se le dice a mucha gente coloquialmente, ¿no? Entonces eso es interesante porque yo no entiendo por qué la gente piensa que la metodología científica tiene siempre la verdad. Los médicos se equivocan y se equivocan muchísimo. Y en el caso de los médicos yo siempre he dicho, recuerden, hay muchos tipos de médicos. No todos los médicos tienen responsabilidades científicas. La inmensa mayoría de los médicos, la única responsabilidad que tienen es curar o sanar a sus pacientes. Esa es la única y la principal. Hay otros médicos que hacen eso a distancia, creando ciencia que permita curar las enfermedades. Pero el que está en las trincheras de la medicina está operando, está tratando de salvar vidas, está evaluando enfermedades y buscando problemas, resolver el problema de un individuo, su paciente. La investigación científica es otra cosa. O sea que no todos los médicos, por el hecho de ser médicos, tienen formación científica. La formación científica se da parcialmente en las escuelas de medicina para estimular que los médicos sean investigadores. Pero no es obligatorio para un médico ser un investigador, ni ser un docente tampoco. Entonces al terminar la escuela de medicina, los médicos pueden optar por ser médicos de primera línea, como los internistas, los endocrinólogos, los pediatras, los obstetras, o de acciones concretas como los cirujanos en todas sus especialidades, son los médicos de primera línea. ¿Qué es su primera línea? Ellos están en contacto diario con el paciente y resolviendo problemas individuales. Primera línea. La segunda línea son médicos en diferentes especialidades que sirven a otros médicos. Por ejemplo, el radiólogo, el patólogo, todos los médicos que trabajan en bacteriología y en diferentes tipos de laboratorios. Esos médicos no ven los pacientes directamente. Ellos analizan los datos que obtienen los médicos de primera línea. Ellos serían médicos de segunda línea, de interconsulta. El dermatólogo ve al paciente, pero él necesita saber qué características tiene esa pieza de piel que él resecó. Entonces él le manda eso al patólogo y el patólogo le dice si eso es un cáncer o no es un cáncer.
Entonces, son médicos que se llaman de segunda línea, ¿no? Lo mismo es el radiólogo. El radiólogo le envía las imágenes y los resultados de su interpretación al médico tratante. Pero a menos que sea un radiólogo o un imagenólogo intervencionista que hace intervención, que vea al paciente, esos médicos son de segunda línea, todavía vinculado a casos individuales. Luego viene la tercera línea, que sería no una línea como tal, sino un área, que es la docencia. Hay personas que se gradúan de médicos y se dedican a formar más médicos. Se quedan en las escuelas de medicina, enseñando anatomía, bioquímica, etcétera, etcétera. Les gusta formar nuevas personas, transmitir conocimiento, hacer investigación. Entonces, esos terminan siendo esencialmente docentes investigadores. Hay médicos que, como dicen, cuelgan el estetoscopio y se dedican a ser maestros, grandes maestros. Y menos mal que existen, porque si no, sin ellos nosotros no hubiéramos podido estudiar medicina. Porque los médicos de primera línea no tienen tiempo para estar enseñando a nadie nada. Ellos están salvando vidas. Entonces, ellos no tienen tiempo de sentarse con alguien o dedicarle todo su diario a dar clase. Ellos cuando enseñan, que también son docentes por supuesto, enseñan es con el paciente por delante. Ya se supone que el estudiante cuando llega a ese nivel ya ha estudiado bastante de lo que se llaman las materias fundamentales para poder tener criterio, para poder entender lo que el médico está haciendo cuando palpa un abdomen. Como decía un amigo, pues por lo menos saber de qué lado está el hígado. A saber de qué lado está el hígado. Bueno, entonces, no solamente eso. También hay médicos que solo hacen investigación. Que el otro día, escuchando la historia del doctor Salk, Jonas Salk, el creador de la vacuna del polio, él se graduó de médico y en vez de dedicarse a ver pacientes, él se dedicó a investigar el virus del polio y a tratar de utilizar todo su ingenio y todo su tiempo y su esfuerzo en buscar una solución para que el cuerpo se defendiera de ese virus. Y fue y creó la vacuna del polio. O sea que estamos hablando de que hay gente que su lucha contra la enfermedad y la muerte no la hacen uno a uno. Cuando él está desarrollando una vacuna, él va a salvar millones de vidas, no una, ni dos, ni 15. Entonces hay médicos que ven su profesión desde ese punto de vista. Más recientemente, en los últimos, yo diría que 30 años, 40 años, probablemente un poco antes, con la aparición del hospital moderno, ha surgido también una especialidad médica, que es la del médico administrador, el médico gerente, el médico responsable de crear y administrar la organización que presta la salud. Porque si el hospital no es bueno, pues nada valen los esfuerzos individuales de sus médicos y de sus cirujanos si el hospital no tiene recursos, el hospital vive quebrado, el hospital vive sucio, las infecciones hospitalarias matan la mitad de los pacientes. O sea, el manejar un hospital en sí mismo es una administración y muchos médicos encuentran bastante justificación a su vida profesional en decir, mira, yo no voy a especializarme en ninguna cosa que no sea administración hospitalaria. Y a mí me parece muy bueno, porque cuando el hospital no está administrado por un médico, sino que está administrado por un gerente, ocasionalmente tiene sesgos importantes en sus políticas administrativas. Entonces, fíjense, ya estoy hablando de 5 vertientes, ¿no? La primaria, la secundaria, la de los educadores, la de los investigadores y la de los administradores. Pero en los últimos 40 años ha surgido otra capa adicional de recurso humano médico importantísima, que son los tecnólogos. Son los tecnólogos.
Si ahorita ustedes ven un hospital moderno, tiene 4 jefes, ¿verdad? El Chief Administrator, que es el jefe administrativo del hospital, tiene el Chief Clinical, que es el jefe médico del hospital, o el Medical Officer, Chief Medical Officer, tiene el Chief Financial Officer, que es una persona especializada en la parte financiera y económica, y ahora ha aparecido el Chief Technology Officer, el oficial tecnológico, el que está encargado de establecer las políticas de utilización tecnológica del hospital o del servicio de salud completo. Entonces la tecnología hoy es tan parte de la medicina que se necesita que la persona a cargo de crear una organización de tratamiento y de diagnóstico médico usando tecnología, sepa de tecnología, pues si no va a entender cómo usar esos recursos. Entonces fíjese, eso es lo que me llevó a mí, graduado de médico, a estudiar ingeniería biomédica. Pues. Es más, que en una época en que la llamaban ingeniería clínica, y se decía que en todo hospital debería haber un ingeniero clínico. ¿Qué es un ingeniero clínico? Bueno, ese es un médico o un ingeniero que es responsable por todo lo que tiene que ver con la ingeniería del hospital. Desde toda la planta física, suministro eléctrico, aire acondicionado, todo tipo de tecnología de ese tipo y sobre todo la tecnología de cuidado del paciente. Monitores, equipos electromédicos, equipos de rayos X, tomógrafos, resonadores. Pare usted de contar, si usted entra a un hospital hoy, prácticamente todo lo que entra en contacto con el paciente se enchufa. Con esto lo que quiero decir es que tiene suministro eléctrico. Cuando usted ve algo que se enchufa, es porque necesariamente es un aparato, es un instrumento complejo. Vamos entonces ahora a la más reciente incorporación en el personal de salud, que la he visto muy a mi satisfacción, porque creo que también yo fui un pionero de eso, que es el Chief Information Officer, es decir, el que maneja la información del hospital, la persona que está encargada de crear los recursos de hardware y de software necesarios para el manejo de toda la data que tiene que ver con los sistemas médicos, incluyendo desde la historia médica computarizada, los sistemas de administración de fármacos y de procedimientos, los sistemas de resultados, los sistemas de archivos, los programas de interpretación, toda la red de distribución, almacenaje y retribución de datos, porque hoy un hospital moderno se caen los sistemas de computación y se paraliza el hospital. Ya la gran mayoría de los hospitales que en un momento fueron híbridos, es decir, que parte de la data estaba en formato electrónico y parte todavía residía en papel, eso se acabó. El hospital moderno es totalmente digital. Cuando se va la luz, no se puede ver la historia médica, no se pueden sacar los fármacos de la farmacia, porque para hacer eso se necesitan unos códigos de lectura que tienen que estar incluidos en la computadora, si no los closets no se abren. Entonces, como ustedes comprenderán, eso también es un área interdisciplinaria que no solamente puede nutrirse de médicos, sino de nutrólogos, nutricionistas, de dietistas, de bioanalistas y de personas especializadas desde el punto tecnológico en la parte de tecnología hospitalaria, lo que se llama ingeniería médica, que tiene que ver con todas las disciplinas de la ingeniería que benefician o afectan la práctica moderna de la medicina. Entonces, fíjense ustedes todas las variantes que hay. Y más recientemente, y yo lo veo muy pronto, va a tener que haber una persona encargada de la inteligencia artificial del hospital. Porque los hospitales se van a volver tan dependientes de los algoritmos de inteligencia artificial que si alguien no sabe o no tiene una aproximación efectiva de los sistemas que se están utilizando, sus capacidades y sus limitaciones, vamos a tener muchos errores operacionales de diagnóstico y de tratamiento, producto de que la inteligencia artificial no está funcionando correctamente.
Entonces vamos a necesitar personal que sepa de eso. Ese personal está ahorita en inicio de formación. Pero ustedes van a ver ya, y lo veo yo con satisfacción, muchos médicos jóvenes especializándose en inteligencia artificial. Yo no soy tan joven, pero me he puesto también a ver, no con ánimo de dedicarme mucho a eso, porque ya a mi edad no creo que nadie me quiera emplear para eso, pero como en esta etapa de la inteligencia artificial todo el mundo está aprendiendo, nadie es una persona que tiene años haciendo esto, porque el que más experiencia tiene en inteligencia artificial práctica no debe tener más de un año, año y medio, porque esos algoritmos son todos de reciente aparición y evolucionan tan rápido que si usted estaba claro en lo que tenía que hacer hace 6 meses, ya le cambiaron el piso, ya le cambiaron todo el panorama. Ahorita la complejidad o la notable simplicidad de muchos recursos, pues hace que usted tenga que afinar su inteligencia para ver cómo se pueden implementar esos recursos dentro de un hospital o en la casa. Porque vamos a una medicina donde el paciente la atención al paciente se va a trasladar a la casa del paciente. La telemedicina, que ya empezó aceleradamente con la pandemia, fueron muchos los médicos que empezaron a hacer consultas por videollamada, pero ahora se va a ir un paso más allá. Ya hay muchos pacientes que los sacan tempranamente del hospital y los envían a su casa y allá envían o parte del personal o les crean instalaciones en la casa que permiten monitorizarlos y inyectar o crear recursos de resolución de problemas en su casa, porque nadie está tan cómodo como puede en su casa, y si no tiene una casa cómoda, pues bueno, lo hospitalizarán, pero en general la mayoría de la gente que está enferma prefiere estar en su casa con sus familiares, porque nadie cuida mejor a un enfermo que su familia, ¿no? El problema de cuidar a los enfermos es cuando uno no sabe, pero si uno tiene robots o uno tiene una comunicación permanente con enfermeras y médicos que le digan a uno lo que tiene que hacer, o por lo menos cuándo llevarlo de nuevo al hospital, eso puede abaratar muchísimo el costo de tratar ciertas enfermedades. Entonces la nueva tendencia administrativa de manejo de la salud es sacar al paciente del hospital lo más rápido posible, mandarlo a su casa y que parte del tratamiento de recuperación se realice en su casa, en la medida de lo posible. Porque contrario a lo que piensa mucha gente, a veces quedarse en el hospital, lejos de representar una garantía de estar más cuidado, puede representar un riesgo mayor de enfermedades infecciosas o de errores hospitalarios. Porque de nuevo la gente tiende a creer que todo el mundo en un hospital es extremadamente capacitado y muy bien educado. Y yo diría que en la mayoría de las veces sí, pero los errores humanos están en todas partes. Así es que todos los médicos y todos los que hemos sido pacientes también reconocemos que se han cometido una cantidad de errores. A mí me han dado muchas medicinas que no eran para mí, o me han dado dosis que no eran las correctas. Afortunadamente eso está hecho de una manera que tendría que ser un abuso catastrófico para que una de esas drogas me hubiera matado, pero de que fueron mal administradas en dosis o dirigidas a otra persona, esos errores se cometieron, y así muchos otros, ¿no? Entonces, mientras nosotros dependamos del factor humano, vamos a tener riesgo. A mí me sorprende a veces cómo hay esa crítica. Bueno, es que las computadoras también se equivocan. Y digo, oye, yo no sé, pero yo creo que más se equivocan los seres humanos que las computadoras. Es más, cada vez que una computadora da un error, usualmente fue un error de entrada de datos por un ser humano. Cada vez que la computadora no me acepta la contraseña, yo, lejos de pensar que la computadora es bruta y no sabe leer lo que yo escribí, me doy cuenta de que lo escribí yo mal y por eso no lo acepta. O sea, no es la computadora la que está equivocada, fui yo el que me equivoqué tipeando la bendita contraseña, que la tipeo 40 veces al día, y aún así un 10% de las veces que tipeo la contraseña me equivoco tipeando la contraseña. Imagínense usted, si eso pasa
con cosas como uno maneja, como su propia contraseña. Imagínense las equivocaciones que pueden surgir de algo tan sencillo como entrar la edad del paciente o la dosis de una medicina. Entonces, afortunadamente la tecnología también tiene recursos para minimizar la entrada de datos manuales, de manera de reducir ese error que todos podemos tener al tipear equivocadamente una droga, un medicamento, o el nombre de un paciente, o la edad del paciente, o el peso del paciente. Hay una cantidad de factores allí. Entonces, bueno, todo esto era para decirles que todas estas reflexiones vienen a mi cabeza ahora que estoy viendo esta tendencia a la desinformación en medicina y cómo nadie parece hablar de todo eso, pero ahora todo el mundo es un experto en todo. En nutrición, en enfermedades del cáncer, en homeopatía. Dígame, cuando se meten con las enfermedades mentales, la enorme cantidad de personas que están dedicadas a prestarle de alguna u otra manera un tipo de psicoterapia a las personas que los consultan, a mí me resulta asombroso. Y como les digo a todos aquellos con los cuales tengo oportunidad de hablar de esto, les digo, chicos, si tú quieres realmente sanar a las personas y ayudarlas, ¿por qué no estudias? Que te gusta la farmacodinámica botánica, bueno, estúdiala. Estudia química, estudia farmacología. Eso es una profesión. Conoce bien cómo interactúan los químicos en el cuerpo, cómo se absorben, cómo se metabolizan y cómo se excretan. Y una vez que sepas de eso, abres tu canal de YouTube y te pones a hablar de eso. Pero ponerte a hablar de eso, poniendo conjeturas que tú estás haciendo, es una irresponsabilidad. Porque tú les estás haciendo creer a las personas que te escuchan que tú sabes de eso. Y tú no sabes de eso, si ni siquiera lo has estudiado. Entonces, por favor, queridos amigos, que les gusta la sanación, que les gusta ayudar al prójimo, que quieren mejorar la condición de salud y de bienestar emocional de la gente, estudien psicología, estudien, ni siquiera tienen que ir a las universidades. Hoy hay excelentes programas en línea. Pasen sus exámenes, logren sus credenciales que certifiquen que lo que ustedes estudiaron lo aprendieron. Y después que ustedes sepan eso, entonces siéntanse en la autoridad y en la responsabilidad de poner sus canales de YouTube, o publicar y hacer su seminario, o meter 5,000 personas en un auditorio a decirles cómo deben comer y cómo deben vivir. Porque mientras ustedes no sepan de lo que están hablando, ustedes están inventando y ustedes están engañando a la gente. Algunos engaños son leves, son cosas que no les van a afectar a las personas, aunque a todo el mundo le afecta pagar por un curso que no ofrece ninguna información nueva o verídica, ¿no? Ahí les afecta el bolsillo. Pero hay cosas peores. Hay gente que vende productos que hacen daño. Entonces, es importante que las personas que me escuchan le den difusión a estas reflexiones para que cuando alguien les mande por un medio de WhatsApp o cualquiera de estos medios de comunicación persona a persona un artículo diciendo toma esto, toma el dicloro no sé qué fosfato porque eso te va a ayudar, se pregunten, ¿esta persona que me lo manda sabe de lo que está hablando? ¿O puede verificar la autenticidad y la veracidad de lo que está diciendo o de lo que me está mandando? Entonces, si no es así, deséchelo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Delete, bórrelo y ya está, pues. ¿Verdad? Pero no se lo mande a todos sus amigos, porque en ese momento usted se hace cómplice de la desinformación. En un afán de querer informarle a los amigos lo que usted cree que le han informado a usted está desinformando a sus amigos y contribuyendo a una cadena de distribución de absurdos. Entonces, si usted quiere que sus amigos sepan
sobre algún tipo de enfermedad, mándelos a un sitio universitario. Ahorita con la difusión de la medicina también se ha creado una nueva cantidad de médicos, entre ellos me incluyo, que nos llamamos o nos autodenominamos divulgadores científicos o médicos, pues. Hemos decidido dedicar parte de nuestro tiempo a hablar de lo que sabemos, de lo que hemos estudiado, ¿eh? Con el respaldo de lo que hemos hecho en el pasado y de nuestros títulos y de nuestro reconocimiento. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer los divulgadores científicos, ofrecerle una alternativa a la gente de poder tener información confiable. Y las organizaciones, las instituciones también se están dedicando a eso. Casi todos los hospitales serios tienen páginas web, tienen sitios de información donde la información es curada por especialistas para que usted tenga una información confiable. Están las fuentes autorizadas del gobierno, como la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud tiene excelentes artículos de todo lo que usted tenga curiosidad por saber, está ahí explicado en una forma sencilla, con imágenes de apoyo. Entonces, si existen esas fuentes legítimas, autorizadas, confiables de información, ¿por qué usted va a ir a recomendarle algo que le mandó un amigo de un youtuber que no se sabe quién es, que no se sabe qué especialidad tiene o si estudió de algo? Eso me parece que no tiene sentido. Y mi llamado es a todas las personas que me escuchan a que verifiquen. Yo soy médico, cualquier investigación que ustedes puedan hacer sobre mi persona van a encontrar que yo hablo de las cosas que sé. Hay muchísimas cosas que no sé y por lo tanto trato de no hablar especializadamente de esas cosas. Y lo hago notar. Cuando yo voy a hablar o voy a cubrir un tema genérico del cual tengo ciertos conocimientos, pero yo no soy un especialista, yo hago la referencia de que es una opinión mía y que no lo puedo decir como un catedrático especialista en eso. Entonces mi mensaje de hoy es: busquen la manera de tener canales de información confiables, porque su salud es muy importante para que usted esté experimentando con cuanto líquido, jarabe, loción, crema y todo tipo de menjurjes estén preparando por ahí para venderle, haciéndole creer que con eso se va a curar su cáncer, su artritis, su diabetes. Otra cosa que siempre le digo a las personas, me dicen: José, tú sabes que descubrieron la cura a tal enfermedad. Le digo: mira, el día que eso pase, nos vamos a enterar todos, pero no por WhatsApp, ni por una página web de fulanito, ni siquiera de un doctorcito por ahí oscuro que no conoce a nadie. No. Nos vamos a enterar porque las mismas autoridades nos van a informar que a partir de ese momento tenemos una vacuna contra el cáncer, por ejemplo. Y ya está, y nos dirán cómo funciona, cuáles son sus riesgos, cuáles son su efectividad, dónde las podemos adquirir o dónde las van a dar, cuáles son los chances de que funcione en nosotros. No todos los medicamentos funcionan igual en todas las personas. Entonces, no nos dejemos llevar por charlatanes que lo que están buscando es como mínimo nuestra dirección de correo electrónico. Entonces le pican a usted la curiosidad, usted sale de ingenuo a meter su correo electrónico para saber más de esa cura milagrosa, y ese correo electrónico va a una venta de correos electrónicos donde a partir de ahí usted va a ser objeto de cualquier cantidad de mensajes vendiéndole de todo. Sea el costo mínimo, pues ya ahí usted pagó el ticket de entrada. Después lo van a someter a un infomercial lleno de mentiras o de verdades parciales, tratando de convencerlos de que esa crema, de que esa droga, de que esa pastilla, de que ese suplemento lo va a hacer esto, le va a hacer aquello, lo va a hacer más viril, le va todo. Prácticamente, si usted oye
el rango de efectividad de todas esas ofertas de salud pareciera que son píldoras mágicas. Y eso no es nada nuevo, amigos. Desde que la medicina es medicina, ha habido gente ganándose la vida vendiendo curas mágicas para todo, porque a nadie le gusta estar enfermo y todo el mundo quiere curas para sus problemas. Claro, si la medicina en ese momento no las puede ofrecer porque no se ha llegado a ese extremo de la ciencia como para que la medicina confiablemente pueda ofrecer una alternativa, entonces surgen todos estos que llaman vendedores de aceite de culebra, que van a aparecer para tomar ventaja de su necesidad de creer que usted está haciendo algo que lo va a curar. A cambio, su dinero. Ojalá fuera eso todo. A veces a cambio es su verdadera salud o la complicación con otros efectos. ¿Que la industria farmacéutica se equivoca? Claro que se equivoca. Nos equivocamos todos. Sin embargo, todas esas industrias, todos esos laboratorios tienen estrictos sistemas de control de calidad que permiten minimizar las equivocaciones y las fallas y los defectos de fabricación, y la notificación rápida, la verificación de que si algo malo se pueda corregir rápido y a tiempo. En cambio, esas fuentes, esos orígenes de esas otras medicinas que usted está incorporando a su uso diario, eso no tienen semejante fiscalización. Y el hecho de que sean de venta libre no los hace inocuos, ¿sabe? Esos vienen de laboratorios que uno nunca sabe dónde están, ni qué ingredientes le echan, ni si las dosis que ellos dicen representan eso. Entonces, sean conscientes, porque si ustedes realmente están preocupados por lo que la industria farmacéutica les mete adentro en químicos, yo estaría mucho más preocupado por los químicos que le añade la industria alimentaria a la comida que comemos y la industria de los suplementos dietéticos, vitamínicos y curativos que tienen otras organizaciones, ¿no? Entonces ese es mi comentario de hoy, un comentario como lo hago en cada uno de mis programas. Pronto voy a hacer un programa especial sobre un reciente desarrollo que puede representar un impacto enorme en la cura del cáncer de colon, el cáncer colorectal, el carcinoma de colon, que es un gran asesino de personas en muchos países. Aparentemente hay un nuevo, digo aparentemente porque ya está claro que funciona, pero hay que ver cómo va a funcionar cuando sea aplicado en una mayor cantidad de personas. Es un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Entonces voy a hacer un programa, que ese no lo voy a hacer montado aquí en mi triciclo, donde les voy a explicar a ustedes qué son los anticuerpos monoclonales, cómo funciona, cuándo se comenzaron a utilizar, cuál es su importancia, y cómo, si este fármaco se traduce en un éxito, que todo parece indicar que va a ser así. Es un fármaco que empezó a usarse para efectos investigativos en unos cuantos casos, y el resultado de los casos en los cuales se utilizó fue tan excelente que la empresa pidió autorización a la FDA para que se pase rápidamente, se le dé trato preferencial al paso de ser simplemente una droga de experimentación a una droga ya de tratamiento, porque los resultados han sido simplemente excelentes. Vamos a ver, tengo que leer un poco más, tengo que familiarizarme un poco más sobre eso, a ver si puedo presentárselos a ustedes en un lenguaje claro y entendible. Pero eso me va a tomar un poco más de tiempo. Pero bueno, representa un poco la esencia de lo que me he propuesto en todos estos años, que en esta etapa final de mi vida profesional, ser un decente divulgador científico, sin poner títulos rimbombantes que los engañen, sin apelar a su buena fe, tratando de venderles nada, en el sentido de que ustedes piensen que mi objetivo es sencillamente lucrarme de la venta de algún producto vinculado a su salud. No, he tratado lo posible de manejarme sin esas necesidades. Así es que lo que vendo es información, y lo único que pido es que me sigan,
que se suscriban al canal y que le informen a otras personas de lo que yo hago, si es que lo consideran de valor. Y eso es todo. Eso es lo que aspiro. Pero les recuerdo, el cuerpo humano es sumamente resistente a los cambios ambientales, pero llega un momento en que se agota. Y si uno abusa por el estilo de vida, o por la nutrición que tiene, o por la falta de ejercicio, o por la introducción de químicos y tóxicos como el cigarrillo, etcétera, pues tarde o temprano los órganos van a fallar y van a reducir su expectativa de vida. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes por su atención y seguiremos entonces en estas conversaciones en movimiento. Gracias a ustedes por sintonizar este canal y hasta un próximo episodio. Chao pues. Stop recording.